Buenas y bienvenidos una vez más al canal. Con este vídeo vamos a empezar una serie de 4 vídeos en los cuales vamos a profundizar un poquito en el Adobe Camera Raw, ¿vale? Es el programa que yo uso para revelar, que viene con Adobe, con la suite, con Photoshop, con Bridge, con todos estos programas, ¿vale? Hay otro disponible ahora mismo, pero este es el que yo uso y simplemente quería explicar un poquito cómo funciona, las cosas que podemos hacer y tal. Entonces aquí tengo una selección de fotos de enero, del 11 de enero que estuve por la Alhambra, por aquí por Granada. Y con esto vamos a ver más o menos qué podemos hacer en Camera Raw, qué herramientas tenemos y lo que podemos hacer con ellas. Este capítulo, digamos, sobre Camera Raw va a tratar sobre las herramientas básicas que tenemos, la pestaña de básicos y la pestaña de curvas de tonos. En el segundo trataremos sobre la pestaña de detalle, ajuste HSL y dividir tonos. En el tercer vídeo hablaremos de la pestaña de correcciones de lente, de efectos y calibración. Y en el último, en el cuarto, hablaremos de los ajustes preestablecidos de la instantánea y veremos algunos ejemplos de cómo trabajar con todas ellas. Entonces, hoy, primer día que vamos a verlo, vamos a empezar viendo las herramientas, la pestaña básicos y la curva de tonos, que con eso tenemos además bastante. Voy a abrir simplemente esta imagen. Para abrir la imagen en Camera Raw se puede abrir de aquí. Por defecto os recomiendo que abráis imágenes en RAW, pero si no, también podéis abrir las imágenes en JPG desde, por ejemplo, Photoshop, con el filtro Camera Raw. Pero no tendréis todas las funcionalidades si no trabajáis con archivos RAW. O tendréis las mismas funcionalidades, pero los resultados no serán igual de buenos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, con esta foto. Y aquí, vamos a poner aquí pantalla completa para que lo veáis bien y os enseño. Aquí es donde se van a ver todas las miniaturas de todas las imágenes que nosotros estamos trabajando. Y desde aquí nosotros podríamos seleccionarlas todas, sincronizarlas, combinarlas y hacer algunas cositas que veremos el último día. Las herramientas que tenemos disponibles son todas estas de aquí, que son las siguientes. La herramienta Zoom, si hacemos clic con la herramienta Zoom, haciendo clic, como veis, nos va acercando a esa zona. Y si queremos alejarnos, la herramienta nos permite hacerlo con la tecla Alt. Pulsando la tecla Alt, hacemos clic y nos alejamos. Fácil, ¿vale? Para movernos, que sería el siguiente, pone que es la H, ¿vale? La H nos lleva a la mano, ¿veis cómo cambia? Y ahora mismo, si no estamos haciendo zoom, no nos deja movernos. Si hacemos zoom, que también es la tecla Control, como veis, nos deja la Z o la C de Control, igual que en Photoshop. Y con el espacio pulsando podríais moveros o usando la H y podríais moveros. Hay muchos atajos de estos que van a ser muy útiles para que el flujo de trabajo sea más rápido. Siguiente herramienta, equilibrio de blanco. Esto nos va a permitir fijar lo que nosotros estimamos que sea un color neutro en la imagen, ya sea blanco o un gris neutro. Lo ideal es que no sea un color muy luminoso porque veis, si por ejemplo empiezo aquí, veis, me sale error porque la zona es demasiado brillante. Necesitamos una zona que tenga menos brillo para poder hacerlo. Por ejemplo, imaginaros que nosotros pensamos que esto de aquí es blanco. Si le hacemos clic aquí, automáticamente habéis visto cómo nos ha cambiado la temperatura de color, que es esto que tenemos aquí, y ya nos lo pone a medida. Estamos en la pestaña básica, pues lo que vamos a seguir viendo por aquí. De esta manera, haciendo clic en distintos sitios, podremos cambiar la temperatura de color. Esto puede ser no útil si utilizamos una carta de grises o una carta de calibración de colores antes de empezar. Podemos hacer una foto, hacer nuestro balance perfecto, o si ya sabemos qué temperatura hay directamente, pues podríamos ponerle aquí, equilibrio de blanco, y decirle exactamente cuál tenemos. Esta sería la herramienta, ¿vale? Para el equilibrio de blanco. Luego tendríamos la herramienta muestra de color. Esto nos permite ver la información de color en distintos puntos. Cada vez que hagáis clic, os va a guardar un punto y vais a ver aquí encima la información. De esta manera vemos que en este punto 1 tenemos RGB en 255, lo cual es un blanco puro sin información, por eso no nos dejaba tomar la medida para hacer el balance de blanco. Y los otros puntos, pues como podéis ver, este segundo punto que hemos puesto en el cielo nos dice que tiene menos rojo y menos verde que azul, y tiene mucho azul. Y luego el tercero, veis, este de aquí, que tiene poco rojo, un poquito de verde y un poquito de azul. Desde aquí podemos borrar las muestras, pero bueno, nos serviría para ver un poquito la información que tenemos en la imagen.
Luego tenemos la herramienta ajuste de destino, ¿vale? Y dentro tenemos tono, saturación, luminancia y la mezcla de blanco y negro. Si os dais cuenta, por ejemplo, haciéndolo aquí con curva paramétrica, lo que estamos usando es nuestro ratón y el clic para adaptarlo y usarlo. ¿Veis? Yo estoy haciendo clic y donde yo hago clic estoy bajando. Ahora mismo estoy en la luz alta. Ahora voy a coger, por ejemplo, la sombra y voy a subirla y veis cómo subo la sombra. Simplemente es un modo de controlar los ajustes. ¿Veis? Puedo coger aquí, bajar, subir. Desde aquí estamos controlando en este caso la curva. Podría hacerlo con el tono. Podría coger este tono azul, ¿veis? Y me lo lleva para la derecha o me lo lleva para la izquierda. ¿Vale? Como veis, quizá tenemos menos control que haciéndolo de otra manera. Fijaros el verde, ¿ves? Lo pongo más verde, menos verde. O me puedo coger este. Lo que estamos haciendo es variación de tono. Como veis, se ha quedado en tono. ¿Qué más opciones tenemos? Saturación. Podríamos sobresaturar o desaturar uno de los colores. Como veis, bastante sencillo. Desaturo los verdes y ya lo tendría. Siempre recordar que, aunque estemos en cualquiera de estas pestañas, desde aquí nosotros podemos resetear y volver a los valores por defecto del RAW y tenemos la imagen original. De aquí también podríamos controlar la luminancia. Coger unos puntos, pero en este caso, si os dais cuenta, lo que estoy bajando es la luminancia de los azules, que los azules no tengan tanta luz. Ahí lo podéis ver más o menos. Voy a abrir otra foto para que lo veáis, por ejemplo. Desde aquí activamos, por ejemplo, otra vez luminancia y yo podría coger este de aquí y decirle esto lo quiero un poquito más oscuro. ¿Veis? Me está bajando otra vez los azules porque son los que predominan. Si lo hago quizá aquí, ¿veis? Me está tocando más los rojos en este caso. Y esta sería la forma. Esto es simplemente un modo para controlar los ajustes que tenemos aquí de una forma quizá más intuitiva cuando estáis empezando. A mí la verdad yo prefiero usarlo desde aquí. Así que vamos a volver aquí a básico. Y este sería este segundo. ¿Qué más tenemos por aquí? El recorte. Todas las herramientas, o casi todas, cuando las dejamos pulsar, veis que tiene aquí una flechita. Si yo la dejo pulsar, se me despliega. En este caso, la herramienta recortar por defecto nos permite, pues como dice bien la herramienta, recortar. Podemos hacer clic y arrastrar. Y en este caso yo estoy recortando, como yo lo tengo seleccionado, a 1:1, que por ejemplo sería el recorte para Instagram. Desde aquí podéis fijar qué proporción de recorte podéis asignar. Por ejemplo, 9:16 sería panorámica. Por ejemplo, imaginaros que quiero hacerme un fondo de pantalla y mi pantalla es panorámica, pues podría hacerme aquí un recorte y decir Enter. Y este es el trozo que a lo mejor yo me quiero poner para el fondo. Eso sería un ejemplo. Vamos a volver para atrás, ajuste de imagen. En este caso habría que borrar todo lo que tenemos aquí, así que vamos a restaurar los valores por defecto del RAW de la cámara. Y en el caso del recorte ya estaría quitado con la tecla escape, ¿vale? Hay algunos ajustes, ¿vale? Pero bueno, desde aquí podemos volver a los valores por defecto, se supone que estaríamos en ellos. Pues eso, desde aquí podemos recortar. Si os dais cuenta, cuando nosotros recortamos la imagen, cambia el tamaño, evidentemente. Yo, por ejemplo, tengo una cámara que tiene 20 megapíxeles y en el momento que yo hago un recorte, por ejemplo, este recorte son 5 megapíxeles. No está interpolando por defecto, pero podría hacerlo si nosotros se lo pidiésemos. Y aquí tenemos a medida, si queremos directamente decirle una proporción nueva, que no es la estándar. Mostrar la superposición es que nos permita esto, fijaros la diferencia, con o sin superposición. No vemos eso que nos puede servir para el tema del recorte, para componer. Y restringir para la imagen, como veis. ¿Veis la diferencia? Pues la verdad es que, como nunca lo he usado esto, no sé exactamente lo que hace, pero creo que... no lo sé. Esto la verdad que no lo sé, pero bueno, no lo suelo usar. Mostrar superposición sí sé que esto, y que además podríamos también cambiar esta superposición. Ahora mismo no lo encuentro por aquí, pero sé que se puede cambiar. Creo que desde otro lado se podría cambiar. Bueno, herramienta de recorte.
yo os recomiendo directamente recortarlo en Photoshop luego si vais a pasar, y si no, pues si podéis recortarlo desde aquí. Luego tenemos la herramienta de enderezar. Si nosotros hacemos doble clic, automáticamente nos la endereza o nos marca las guías para enderezarlo. Si yo pulso Enter, veis que quizá me la endereza un poquito, no está mal. Pero no sé hasta qué punto nos interesa enderezar automáticamente. Yo preferiría usar la herramienta como tal, imaginaros, y decir, pues esta es mi línea recta, esto tiene que ser una línea vertical, la selecciono y pulso Enter. Prácticamente lo he hecho bien antes, así que tampoco nos vamos a quejar mucho. Y desde aquí solo tendríamos acceso a estas dos cosas, ¿vale? Enderezar manualmente o doble clic para enderezar automáticamente. Luego tenemos la herramienta transformar. La herramienta transformar, os lo voy a enseñar, nos permite fijar unas líneas para transformar la imagen. Con esta herramienta nosotros podemos adaptar la perspectiva. Esto, por ejemplo, se usa mucho en arquitectura. Si os dais cuenta, cuando entramos en el menú transformar, se nos habla aquí en la herramienta transformar y tenemos desactivado, automático, lo haría automático y nos permitiría directamente tocar aquí, vertical, horizontal, rotar el aspecto más achatada o más alargada, la escala, directamente hacerla más grande o más pequeña, y el desplazamiento del eje. Fijaros que me puede sacar por un lado o para el otro directamente, o para arriba y para abajo. Siempre podemos ver la cuadrícula y definir ese tamaño de la cuadrícula si queremos más grande o más pequeño. Por ejemplo, si vamos a ver las cosas que nos deja aquí, pues nosotros podríamos directamente irnos aquí a automático. Vamos a resetear esto otra vez a los valores 0, 0, 0, 0 en escala 100. Perdón. Exacto, y nos alejamos para que veáis, porque ahora mismo estamos haciendo zoom y quitamos el recorte que nos estaba haciendo. Y desde la herramienta transformar podríamos también aplicar solo correcciones de nivel, solo correcciones de perspectiva, solo vertical, horizontal y de nivel, ¿veis? Y la más útil para mí, que sería la manual, usando guías. En esta nos permite fijar varias guías, en este caso, por ejemplo, esta línea vertical. Voy a hacer también esta línea vertical y de esta manera voy a ver cómo me va a modificar la imagen inclinándomela verticalmente para que yo la vea ya bien. Si tuviese alguna referencia de lo que sería una línea horizontal, pues podría directamente aplicarlo. En este caso, si yo la aplico, por ejemplo, en esta, vais a ver que no es una línea horizontal y me va a modificar otra vez la imagen más. Pero esto de aquí sí me lo dejaría como si fuese... Desde aquí podríamos también hacer clic y borrar cada uno de ellos. Y esto sería más o menos lo que podemos hacer desde aquí. Luego vamos a la siguiente herramienta, eliminación de tinta plana. Eliminación de tinta plana, la verdad que nos permite hacer bastantes más cosas de lo que nosotros podemos pensar así por defecto. Vamos a quitar esto y volvemos a la imagen por defecto. Desde eliminación de tinta plana lo que nosotros podemos hacer es corregir o clonar, y usando un pincel automáticamente va a eliminar estas cosas. Por ejemplo, vamos a hacerlo con otra imagen. Vamos a abrirnos, por ejemplo... Sí. ¿Qué podemos abrir? Esta imagen, por ejemplo. En esta imagen, por ejemplo, podríamos intentar eliminar esta zona de aquí que está más vacía, quizás. Pues yo podría hacer así, directamente. ¿Veis? Me marca un círculo, que es el origen, y un círculo, que es el destino. Coge el destino y lo lleva al origen. En este caso está haciendo una especie de clonar. En este caso está corregir, pero si ponemos clonar, lo que hace es llevárselo totalmente. Se adapta menos. Podemos cambiar el tamaño para que este círculo sea más grande o sea más pequeño. Con el suavizar lo que cambiamos es el exterior, que tenga una adaptación. Por ejemplo, en Photoshop, si usáis parche, os sonará difusión, pues sería algo parecido, suavizar, difusión. Y luego la opacidad, y es que esto actúe en mayor o menor medida para modificarlo. Si queréis quitar simplemente un granito, pues quizá con una opacidad no hace falta que esté tan alta y la suavidad no hace falta que esté tan alta, podéis hacer con un pincel muy pequeñito y simplemente quitar ese puntito.
¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Imaginaros esto de aquí. Imaginaros que esta celosilla de aquí no nos gusta y queremos hacerla que desaparezca. Pues podríamos directamente con esta herramienta de eliminación de tinta plana seleccionarla pintando sobre ella, y ahora cuando nos salga, cuando acabe y me salga la herramienta de destino, yo podría cuadrarla. ¿Veis? Me la ha cogido bastante bien. La opacidad ahora ya no queremos que sea el 100 y lo ha hecho bastante bien, pero si queremos que cuadre totalmente, pues quizá ya me vendría aquí y empezaría a jugar con la altura para cuadrar esas líneas de antes y de después. Y fijaros que el resultado podría ser bastante bueno. De lejos quizás no se notaría. Es cuestión de ver si es simplemente algún ajuste que quería hacer sencillo, pues quizás interesa hacerlo aquí en vez de hacerlo en Photoshop. Ya depende. Esto para limpiar algunas cositas. Yo lo suelo usar, por ejemplo, para eliminar manchitas en el sensor. Si tengo alguna manchita, alguna pelusita o algo, con esta herramienta lo clono. Incluso luego podría duplicar estos ajustes a otras imágenes, ya que la mancha si estaría en todos los sitios en el mismo sitio. Hace un pincel muy chiquitito y podría adaptarlo. Luego tenemos la herramienta de eliminar ojos rojos. Eliminar ojos rojos simplemente nos va a permitir definir el ojo y en ese ojo nos va a quitar la parte dorada. En este caso no encuentra un ojo, evidentemente no lo hay, ni tenemos ninguna foto que lo tenga por aquí. Pero por ejemplo aquí quizá podemos engañarle porque esta forma quizá parece un poco un ojo. Vamos a ver si haciéndole así lo engañamos. Lo hacemos así y a ver si lo consigue. Sí, está buscando los ojos rojos. Engañaremos a la máquina. Se ha abierto en Photoshop que le he dado sin querer. Fuera Photoshop. Volvemos aquí. Lo encuentra. No responde. Pues parece que no. No sé si me va a salir un mensaje de error o directamente no va a mostrar nada. Parece que se ha quedado un poquito pillado. Además hemos seleccionado mucha imagen, quizás se ha confundido un poco. No pasa nada, sí. De hecho creo que... Exacto, no ha funcionado bien. Bueno, volvemos a coger otra imagen y seguimos. Pues eso, para eso serviría. Para quitar los ojos rojos. En el caso de que tengáis ojos rojos, que cada vez es menos habitual, pues con esta herramienta podréis seleccionarlo. Lo que va a hacer es buscar ese rojo y sustituirlo normalmente por negro. No sé si lo hace bien con el color de los ojos, pero es una cosa que se puede hacer en Photoshop. Luego tenemos el pincel de ajuste. El pincel de ajuste es una de las cosas que nos permite hacer retoque por zona en Camera Raw. ¿Qué es lo que nos permite? Coger cualquiera de estos valores y modificarlo en una zona, teniendo en cuenta un pincel. Aquí tenemos el tamaño del pincel, el flujo y la densidad, igual que en Photoshop. Tamaño, suavizar, flujo, densidad y la máscara automática. Podemos trabajar añadiéndole colores planos, eliminar planos, eliminar los halos, moler, ruido, enfoque, todas estas configuraciones que ya veremos más adelante porque prácticamente están sacadas de las otras pestañas. Y lo que podemos hacer con esta herramienta es, por ejemplo, vamos a pintar aquí para que veáis. Yo pinto aquí por defecto. Ahora, ¿qué es lo que estoy tocando? Pues si os dais cuenta está aumentando un poco como el brillo, ¿verdad? Eso es porque ahora mismo la exposición está más 50. Si yo la bajo, ¿veis? Como esa parte se vuelve oscura. Esta parte, si yo muestro la máscara, podría ver, yo por defecto esto lo tengo en rojo para ver qué parte es la que tengo, y yo podría añadir más, porque ahora mismo tengo la pestaña añadir. Le podría dar a borrar y borrar. Fijaros, importante, añadir y borrar tienen pinceles distintos, ¿vale? Borrar tiene el borde duro por defecto y el añadir el borde más difuminado, el máximo que nos permite. Y el nuevo podríamos hacer otro, dejar ese ahí y empezar aquí a hacer otro aquí y tendremos varios. Para cambiar de uno a otro, simplemente, pues cuando estamos con la herramienta, fijaros que con la herramienta, si nosotros movemos por encima, nos va a mostrar lo que nosotros podemos hacer. Entonces, fijaros, ¿ves? Aquí tengo los pins, como se llaman, esos dos van juntos y este que va. Yo lo puedo seleccionar y podría cambiarlo y decirle que quiero un poquito más de exposición y un poquito más de iluminación. En este caso, por ejemplo, yo quiero recuperar esas luces altas de aquí. Voy a bajarlo blanco, las iluminaciones, la exposición la voy a dejar en 0. A ver si veis el cambio en esa zona. Fijaros. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo un poco, pero está recuperando un poquito, ¿lo veis?
Esto simplemente para que veáis cómo podríamos trabajar, pero en el fondo estamos simplemente estropeando un poquito la imagen ahora. La herramienta, como os digo, el pincel de ajuste nos permite hacer retoque por zona en Camera Raw. Cualquier retoque. Vamos a borrar, por ejemplo, esto. Si hacemos clic aquí, le damos a suprimir, eliminamos este y aquí también, clic, suprimir y hemos borrado los dos. Para que os hagáis una idea, vamos a coger otra imagen y hacer algún retoque así sencillo. Por ejemplo, en esta foto vamos a recuperar un poquito la luz que estábamos viendo por aquí. Yo solo quiero recuperar, imaginaros, solo esta zona de aquí. Me voy con el pincel de ajuste y lo que quiero es recuperar los blancos y las iluminaciones. Lo demás, 0, 0, 0. ¿Lo veis? Si yo pinto aquí, me está recuperando. En el fondo veis como que me está ensuciando. ¿Veis? Por aquí que se actúa mejor. Por aquí se me recupera un poquito. Ahora vamos a ver exactamente lo que está haciendo. Las iluminaciones y los blancos. Perdón, he cogido los negros. Los blancos. ¿Vale? Cuando tocamos los blancos, normalmente lo que hace es bajar ese valor de aquí. Cuando tocamos las iluminaciones, recupera mejor. ¿Veis? ¿Cómo lo recupera mejor? Porque los blancos ya se supone que hemos perdido la información. Entonces lo único que hace es oscurecerlo. Esto no nos interesa tanto. Y también podríamos recuperar las sombras. En otro pincel, voy a pintar por aquí. Ahora mismo no veis nada porque solo está iluminaciones al menos 100. Vamos a volver a resetearlo a 0. Y ahora fijaros cómo cojo y recupero la sombra. ¿Vale? Podría recuperar la sombra y darle un tono más cálido, por ejemplo, para que haga una idea. Podría pintar por aquí y a todo eso le daría un tono más cálido y recuperaría la sombra. Y luego se podría ajustar. Hay mucha configuración aquí que podréis ver. Podría hacer que solo afecte a la luminancia, a qué valores, a los más altos, que no afecta al resto. ¿Lo veis? Podría hacer que ese suavizado sea más suave todavía. Se pueden hacer bastantes cosas. Literalmente, yo siempre comparo el Camera Raw con Lightroom, porque Lightroom lo único que tiene es una parte de biblioteca que sería para mí Bridge, que es lo que uso yo en Bridge, y sería una combinación de estas dos herramientas. Yo trabajo más cómodo aquí en Camera Raw porque no me gusta esperar las importaciones. Y aquí directamente, si os dais cuenta, se abre, trabajo con ella, borro, puedo guardar ajustes, lo XMP de un sitio para otro, ya lo veréis, y es muy cómodo. El pincel de ajuste, fijaros todo lo que podemos tocar. Cualquier cosa de esta, ver las máscaras y ajustar un montón de cosas. El último día, en el capítulo 4, veremos un poquito más todo lo que podemos hacer. Luego tenemos el filtro de graduado. ¿Qué podemos hacer? Degradado. Podemos hacer como si fuese un filtro ND degradado y nosotros podemos ajustarle para que no oscurezca. ¿Veis? El mismo efecto que si tuviese un filtro delante. Y yo ajustar más o menos ese degradado. ¿Qué tipo de degradados podemos hacer? Pues fijaros, podemos hacer un degradado. Un fallito por ahí. Podríamos hacer un degradado lateral incluso. Podríamos hacer varios, como veis. Podría hacer degradados para todos los lados. Y prácticamente eso. Desde aquí podríamos cambiar, restaurar la configuración por defecto o hacer un nuevo ajuste preestablecido para este tipo de tal. Haciendo clic y suprimir podríamos eliminarlo. Podríamos hacer el degradado, si os dais cuenta, aquí. Y luego fijaros, puedo editarlo. O incluso coger un pincel y añadir o restar a esa selección. Como veis, podría hacer un degradado y luego añadirle una zona y decirle, no, esto de aquí no. Pero eso de ahí sí, porque quiero que coja el árbol. Entonces nos permite, los ajustes de aquí, si os dais cuenta, son los mismos después, los mismos que tenemos aquí, y máscara automática pues nos va a intentar mostrar un poquito lo que estamos haciendo ahí. Vale, intenta adaptarse un poquito a lo que estamos haciendo. Luego tenemos el filtro radial. Si os dais cuenta, el otro son líneas rectas y este es radial, nos permite hacer un viñeteado, si queremos resaltar la luz en alguna cosa, por ejemplo, ¿veis? Esto es porque ahora mismo estamos trabajando con estos valores, fijaros. Lo que está haciendo es afectar con este valor a toda la imagen menos a este centro. Y nosotros podríamos hacer que esto tenga una forma u otra.
de grado gradual y radial. Los dos bastante útiles, sobre todo si os gusta el tema de paisaje. Aquí tenemos las preferencias. Por defecto, generales, pues yo siempre tengo activo que me genere los archivos XMP, que es un archivito donde guarda todas las modificaciones. Aplicar enfoque, si quiero aplicarlo a todas las imágenes o solo a las previsualizadas. Y luego aquí tengo algunos ajustes automáticos que no me gusta, como el tono automático, mezcla automática, establecer valores predeterminados o establecer valores predeterminados de la ISO. Nada. La caché de cámara RAW la tengo en 5 GB, la puedo ir borrando. La tengo aquí en mi carpetita, en este caso no la tengo en otro sitio, la tengo ahí en la caché. Luego tenemos la administración de la administración de archivos. Si queremos que ignore o que lo abra, podemos ver y actualizar previsualizaciones de JPG. Y si queremos que los JPG y los TIFF lo abra directamente con los ajustes o no. Y en rendimiento, en este caso, yo por ejemplo que tengo esta tarjeta gráfica, pues la tengo automáticamente para que use esa gráfica y que el sistema emite la aceleración básica de forma automática. Para acabar, dos cositas por aquí muy sencillas. Rotar la imagen 90 grados para la izquierda o rotarla para la derecha. Y la opción de conmutar la marca para eliminar. Nos saldría la X y esa imagen se movería a la papelera. Volvemos a activarla, la quitamos. Importante, si dejáis esto marcado, cuando salgáis de aquí, esa imagen no la veréis. Cuando salgáis de cámara RAW se borra. Entonces no os recomiendo nunca borrar desde aquí. Si queréis borrar, hacerlo en cámara RAW. Yo por defecto no me gusta borrar las imágenes. Yo las guardo y lo que hago es clasificarlas en cámara RAW. Y las que yo veo a cámara RAW son simplemente las que yo quiero ya, digamos, ajustar. Entonces lo quitamos para no perder esta imagen. Y vamos a pasar a las pestañas. Por ejemplo, con esta imagen, vamos a abrirla en cámara RAW y vamos a empezar a ver directamente lo que tenemos aquí en la pestaña primero, básico. Lo que tenemos aquí es el histograma de siempre, si os dais cuenta, negro, sombras, exposición, iluminaciones y blanco. ¿Vale? Como he dicho, si tocamos los blancos se ensucia la imagen. Os recomiendo mejor directamente tocar las iluminaciones, pero ahora la vamos a ir viendo poquito a poco. Atajos y truquitos. Desde aquí nosotros podemos activar los avisos de luces altas o los avisos de negro absoluto. En este caso, en negro absoluto no tenemos nada, pero avisos de luces altas sí tenemos toda esta información que estamos perdiendo. Rescatamos las iluminaciones y veis cómo tenemos información casi de todo. Podríamos llegar un poquitín más. Lo ideal es que no os paséis, mejor que hayan ligeramente quemado, pero ya no tenemos sin falta de información. Aunque en este caso quizá nos interesa más directamente bajar la exposición. Fijaros, voy a bajar la exposición un poquito y luego solo recupero un poquito de iluminación, ¿eh? Quizá el efecto es más natural. Cosas que tenemos por aquí. Lo primero que nos dice es, aquí tenemos los ajustes, como he dicho, ajustes de imagen, valores por defecto de RAW de la cámara, la conversión anterior o los ajustes a medida, que son los que estamos haciendo nosotros. Podemos guardar estos ajustes como preestablecidos, aplicar instantánea, exportarlos a un archivo XMP para guardarlos, cargarlos, guardarlos por defecto o restaurar por defecto. Todas estas opciones, en principio, si para revelados básicos no hace falta, pero bueno, si queréis podemos entrar un poquito más adelante en cada una de ellas. Importante, ¿qué tenemos en básico? Primero, tratamiento, si vamos a trabajar con esta imagen en color o en blanco y negro. Yo creo que la herramienta para convertir al blanco y negro ideal sería hacerlo directamente en Photoshop. No os recomiendo hacerlo aquí. Por lo cual yo casi siempre trabajo aquí en color y aquí no usaría esto. Me llevaría la información en color a Photoshop y en Photoshop crearía mi blanco y negro. Perfil. Aquí en perfil tenemos los perfiles, quizás suenan estos, color, estándar, paisajes, retrato. Estos son los perfiles por defecto que nos pone Adobe, que son más o menos los que vienen en las cámaras. En el estándar, el de paisaje veis, los verdes los satura un poquito más. En el retrato, los tonos de piel intenta mantenerlos mejor. Y en los vivos pues satura todo un poquito más. Nosotros podríamos incluso crearnos o verlos desde este modo. ¿Habéis visto cómo le he dado? Le doy aquí y podría ver los perfiles y coincidir. Buscar el que nosotros queramos. Incluso hay algunos artísticos que podríais tocar aquí. Un montón de cositas guardadas. Aquí diríamos blanco y negro. En este caso he dicho que no. Pero podría ver, por ejemplo, los modernos, que hay aquí modernos, ¿vale? Moderno 2,
3, 4, 5, 6 distintos ajustes que directamente si aplicamos uno de ellos vais a ver que lo que nos hace es modificarnos toda la imagen. Ya nos ha metido ese ajuste por defecto en el perfil y está afectando la imagen sin que nosotros veamos estos valores. Yo aquí, como veis, no veo ni veo una curva ni veo nada, todo sigue por defecto, por lo cual si tenéis un perfil que habéis creado vosotros que sabéis lo que está haciendo, vale, pero si no, os recomendaría no usarlo por defecto, a no ser que sea el estándar, ya que quizás estáis perdiendo información que os gustaría tener luego. En este caso, bueno, podemos controlar la fuerza de este efecto, pero como os digo, yo me voy a quedar en estándar y aquí empezaría a tocarle. Lo primero que nos aparece es el equilibrio de blanco. Ya habéis visto que el equilibrio de blanco lo podemos hacer también desde aquí, pero aquí tenemos un control todavía más exacto. Podemos directamente fijar qué equilibrio de blanco queremos fijar. Automático a veces lo hace bastante bien, pero yo os recomiendo que si sabéis qué temperatura de color habéis tenido, la pongáis. Nublado, sombra, tústeno, fluorescente, flash o a medida. Y en cualquiera de ellos podéis ajustar. Directamente aquí tenéis los grados Kelvin y luego la inclinación de los valores hacia los tonos magenta o más verdes. Lo ideal sería que controléis vuestra cámara bien y que sepáis si tiene alguna dominante un poquito más magenta o más verde por defecto y la temperatura de color que está ahí en ese momento. Si lleváis una carta de grises no vais a tener ningún problema, podéis hacer la medición y ya está. O por ejemplo, si estáis trabajando en estudio, pues ya sabréis que vuestro flash está trabajando a 5800, 5600 grados Kelvin por defecto y podréis fijarlo. ¿Qué tenemos por aquí luego? Luego tenemos la exposición. La exposición va a tocar toda nuestra imagen, como veis, derecha o izquierda, la va a llevar tranquilamente de un lado a otro. Evidentemente, si subimos hacia la derecha, las zonas de sombra van a aparecer ruidos. En cambio, si lo hacemos al contrario, pues en el negro, pues poco ruido se va a ver, ¿vale? En cambio, por ejemplo, estas zonas están perdidas y se quedan en blanco absoluto. Por eso sería mejor recuperarla en vez de directamente bajar la exposición. Quizá un poquito y luego ya recuperar. ¿Vale? Se podría recuperar un poquito, pero en esto, si os dais cuenta, está totalmente perdida esa información. Siguiente que tenemos por aquí, pues después de la temperatura de color y de la exposición tenemos el contraste. Podemos ajustar el contraste aquí, lo que vais a ver es que está cogiendo y está, si le bajamos al mínimo, está cogiendo los extremos del histograma y los está juntando para que la imagen tenga menos contraste. Y si lo movemos hacia la derecha, está cogiendo los extremos y los está separando. Está llevando los blancos más hacia el blanco y los negros más hacia el negro, por lo cual aumenta el contraste de la imagen. Pero está aumentando el contraste en toda la imagen. Para mi gusto, tocar el contraste aquí es un poco perder el control, porque tenemos la siguiente, la curva de tonos, que veréis que es como una capa de ajuste de curvas que nos permite más control. Iluminaciones, fijaros, iluminaciones. Exactamente lo mismo. Nosotros podemos venirnos aquí, hacer clic y moverlo izquierda o derecha para recuperar simplemente la información. Como ahora mismo tenemos la alerta, estamos viendo que hemos recuperado casi todo, un poquitín más, y ya tendremos casi nuestro cielo azul. Y aquí ahora estoy viendo esto negro lo vamos a recuperar de la sombra. Si subimos la sombra, podríamos llegar a recuperar esa información. O incluso con un poquito de exposición. Podríamos ir jugando. Lo ideal con esto es que luego tengamos el histograma perfecto para retocarla un poquito más si queremos, o simplemente hacer un correcto revelado con toda la información que tenemos. Iluminaciones, sombras. Ya habéis visto esto de aquí. Igual podemos hacerlo desde aquí, izquierda, añadir sombra, o a la derecha, recuperar información. Fijaros que esto con un archivo JPG no podéis hacerlo, desde luego. Luego tenemos los blancos, pero estamos hablando ya del extremo. Podemos quitar blanco o añadir blanco, pero si os dais cuenta, intenta hacer una limitación aquí y solo afecta esto de aquí. ¿Os dais cuenta cómo si yo llevo para la derecha me lo junta todo y si lo llevo para la izquierda me lo separa todavía más?
Con el negro no va a pasar igual. El negro me tira hacia el negro todos los colores y me lo acumula ahí. Y están clipando, como se dice, ¿vale? Están totalmente perdidos. Y si lo voy recuperando, llega un momento en el que lo separo de ahí y empezaría a aparecer ruido en toda esta zona. Lo ideal siempre con esto sería no llegar a los valores extremos. Es decir, por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos estar hablando de que de brillo, de iluminación, de exposición por defecto lo podríamos sumar un poquito, recuperar un poquito las iluminaciones, añadir un poquito en la sombra y ya estaríamos prácticamente bien. Si os dais cuenta, no queda casi nada de rojo, que sería la luz alta. Podríamos, si queréis, un poquito más por afinar o bajarle un poquito la exposición y añadirle más sombra. El problema de añadir sombras es que por defecto va a generarnos ruido, entonces habrá que tener cuidado con eso. Estos serían los ajustes básicos que tenemos aquí en esta pestaña y luego tendríamos textura, claridad y borrar neblina. Esto puede variar dependiendo de la versión que tengáis de Camera Raw. Yo esta versión de Camera Raw, si no me equivoco, es la 12.2, si no me equivoco. No sé exactamente, creo que es la 12.2. Y en este caso, pues yo directamente ya tengo textura, claridad y neblina. Antes borrar neblina no venía. Y borrar neblina lo que va a hacer es eliminar eso como si fuese una neblina. Si le damos para la izquierda, veis que está como añadiendo una especie de niebla, como falso, como un mundo onírico. Y si lo llevo para la derecha, va a empezar a quitar esos negros. ¿Veis? De todo, quitar el blanco puede ser que haya en los negros. Textura. Fijaros lo que hace. Aumenta la textura. Es como si creásemos una capa de paso alto y la añadiésemos encima. Y en claridad hace una especie de micro HDR por zonas, disminuyendo claridad. Veis que ese efecto es tan raro que no es lo mismo que si bajamos la textura, que es como casi desenfocarlo, ¿vale? Textura y calidad hay que tener mucho cuidado jugando con ellos, porque fijaros los resultados que podemos conseguir. Podemos potenciar un montón, en este caso esto, pero imaginar el resultado que podríamos tener en una piel. Podríamos estar destrozándola. Habría que tener unos valores. Fijaros, ¿veis cómo salen como no halos muy raros? Estos son valores que tendréis que tener muy bajitos, 15, 16, a izquierda o a la derecha, dependiendo de vuestro lente y tal. Y luego tenemos intensidad y saturación, que nos van a afectar con el tema de los colores. La diferencia entre intensidad y saturación es la misma que en Photoshop. En Photoshop tenemos que la intensidad afecta a todos los colores por igual, excepto unos, los tonos de la piel. En cambio, saturación afecta a todos los colores por igual, incluidos los tonos de la piel. Fijaros que si yo pongo al 100, fijaros cómo se queda esto, que podría ser un tono quizás de piel. Fijaros cómo se sobresatura. Y en cambio, si me voy por intensidad, fijaros, ¿veis? No llega a clipear. Se pone antes esto morado, que esto pierda totalmente su tono. ¿Veis la diferencia? Aquí se pone morado, pero fijaros el naranja. Está saturándolo un montón. En cambio, en intensidad no satura tanto. Si tenéis un retrato y queréis aumentar la saturación, os recomiendo que toquéis más intensidad a saturación. Vamos a resetearlo otra vez. Y vamos a seguir un poquito. Y tendríamos aquí la curva de tonos. La curva de tonos nos permite un ajuste paramétrico o por puntos de lo que son los brillos de la imagen. Esto es exactamente lo que hemos visto en la pestaña de básicos, pero con un poquito más de control. Fijaros, iluminaciones, estamos moviendo nuestra curva. La recuperamos, podemos recuperar los claros, los estáis viendo, los oscuros, podemos subirlo un poquito si queréis, y las sombras, recuperarlas. Estamos haciendo una curva inversa en S para restar contraste. Y nosotros podemos definir estas zonas. Como veis, si yo subo aquí, va a coger y recuperar más sombra, o si yo tiro de aquí para allá, va a recuperar todavía más. Me está moviendo los puntos. Para mí es mucho más cómodo trabajar aquí, ¿vale? Entonces aquí vamos a resetear y en puntos, fijaros, yo podría coger aquí y decir, este punto de aquí me lo bajas un poquito hasta que yo lo vea. Por ejemplo, yo me podría poner otro punto aquí para mantenerlo y esto recuperarlo. Yo prefiero trabajar con esta herramienta directamente aquí, pero antes le habría tocado, hubiese recuperado. Es decir, yo empezaría desde el primer panel hacia el final. Es decir, yo hubiese recogido aquí directamente, hubiese bajado un poquito las iluminaciones, hubiese recuperado un poquito la sombra
Y luego cuando ya me vengo a curvas, quizá le doy un pequeño toquecito de más contraste, pero intentando no perder esa información. Sería otro punto de forma. ¿Cómo podemos trabajar aquí? También podemos establecer directamente una curva lineal, contraste medio fuerte, o directamente tocar los colores. Podemos tocar el canal rojo, el verde o el azul independientemente. Tened en cuenta también los inversos de estos colores, por si queréis hacerlo. Por ejemplo, si yo quito azul, estoy añadiendo amarillo, como podéis ver. O si yo estoy quitando verde, como vais a ver, sale magenta. O si yo me pongo con el rojo y le quito rojo, pues ya sabéis cuál sale. Vale. Desde aquí podríamos, imaginaros, podríamos bajar esto de aquí y podríamos hacer, por ejemplo, una especie de efecto cruzado, como un revelado analógico raro, jugando un poquito con las curvas de cada uno de los colores. Y esto en algo así, que no me gusta tanto el rojo, pues le bajo un poquito más de la sombra. Ahora veo el verde, pues también le quiero bajar, pero le voy a bajar de la luz alta y podríamos jugar un poquito con los colores aquí. Luego ya veremos que aquí tenemos otras herramientas que quizás son más específicas, pero bueno, como una aproximación a esto nos vendría bastante bien. Y con estas dos herramientas, estas dos pestañitas y todas las herramientas de aquí, vamos a acabar el primer capítulo. Vamos a ver que aquí podríamos ver también el tema de alternar entre el antes y el después. Ver lo que estamos haciendo. También ver que el antes y el después se cambien de sitio. O trabajar directamente de este modo. ¿Vale? Ya sería arriba abajo o directamente vista única si queréis, ya como preferéis vosotros. Antes, después, arriba abajo. Podríais hacer un montón de cositas. Simplemente con esto yo creo que ya nos vamos a despedir por hoy. En el siguiente capítulo veremos el panel de detalle, el panel de ajustes HSL y el panel de dividir tonos, que nos permitirá mucho más control sobre el tema del color aquí directamente en Camera Raw. Espero que haya resultado útil, que hayáis aprendido y si esto lo podéis aplicar a vuestras imágenes, pues mucho mejor. La idea es que vayáis viendo poquito a poco cómo podéis recuperar las imágenes. En este caso veis, ahora mismo tengo la división antes-después. Y podría desde aquí ver si quiero un tono más distinto con esta separación o si en este caso, si yo prefiero directamente hacerlo en horizontal, quiero antes y después, pero lo quiero en horizontal. Izquierda-derecha, así si lo queréis junto, o antes-después, división antes-después, izquierda-derecha, en la misma. Fijaros, ¿veis? Podría ver cómo recupero o cómo estoy estropeando la imagen. Si me pongo y me quito esto, podría verlo mucho más. En plan, ¿cuál es el tono correcto? Por ejemplo, balance blanco, demasiado frío, demasiado cálido. ¿Qué tengo que hacer? Y de esta manera podréis verlo quizá mejor. Pues nos despedimos. Siguiente vídeo se subirá el lunes, será el capítulo 2. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, dejadla en los comentarios. Estaré encantado de responderos. Espero que haya sido útil. Y si así ha sido, pues un like, ¿no? Un poquito de premiar este trabajo que hago, entre comillas. Un saludo y nos vemos pronto.